Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo quisiera, y aprovechando el marco de referencia tan claro, transparente en relación a la estructura organizacional, legislativa y normativa, que hoy por hoy tenemos esto que llamamos binomio de instituciones educativas y de salud en atención a nuestras tareas, la principal de ellas en relación a la formación de recursos humanos para la salud, específicamente en el que hoy nos reúne, que es la profesión médica. Parte de esta tarea se da finalmente como dentro de ese marco de referencia y aprovechando esta analogía con la que voy a terminar y ustedes se darán cuenta, mueve a muchas preguntas. Parte de ellas es de cómo las estamos realizando, un poco más aterrizadas en relación a la estructura, cómo estamos aprovechando esa estructura, qué fin le estamos dando finalmente para tratar de obtener los mejores resultados en nuestras tareas, recomendaciones y obligaciones de derechos y deberes para lo que hoy por hoy constituimos una estructura de organización con fines muy comunes, y aquí a veces trabajamos de alguna manera convergente, pero muchas de ellas en forma paralela, buscando siempre el mismo efecto en relaciones con la calidad, en relaciones con la calidad de la atención y en calidad a algunos de los aspectos fundamentales. Y por ello pongo a su consideración algunas de las preguntas, de algunas que seguramente habrán muchas más, pudiéramos tener como elementos para el tema que hoy vamos a presentar. ¿Existe realmente una relación estrecha entre el sistema de salud y las instituciones de educación médica del país? Como una pregunta inherente al tema que por atractivo en relación al título pudiéramos nosotros iniciar este cuestionamiento. ¿Es esta una relación de conveniencia y de mutuo interés? ¿Es congruente la formación de médicos generales y especialistas con las necesidades del país? ¿Cómo es que se debe de mejorar la relación para lograr la formación médica de calidad acorde a las necesidades de un sistema que nos acerque mucho a establecer políticas acertadas de la salud en nuestro país? Estos elementos que están ahí, muchos de ellos seguramente los podrán correlacionar y seguramente tal vez hasta contestar por adelantado en la presentación que nos hizo ahora la doctora Marcela González de Cosío, y cómo estamos trabajando y abonando cada una de las partes para establecer y definir este logro de nuestros objetivos. Platicaremos un poco del contexto de cómo hemos estado operando en el histórico nuestros programas en función de definir la mejor estructura de un perfil profesional de médicos que atienden las necesidades del país. Históricamente, la educación médica ha sido siempre una tarea compartida entre las instituciones de educación superior a través de sus facultades y escuelas de medicina y las instituciones del Sistema Nacional de Salud que otorgan atención a la población, en todo lo amplio que esto implica en el sector privado, en el sector público, las de atención social y demás, ¿no? Las facultades y escuelas de medicina públicas y privadas del país son las que por definición en condiciones de sus funciones diseñan, muchas veces en colaboración con otras instancias, incluyendo las instancias del sistema de salud, los planes de estudio y definen el perfil de egreso tanto de las licenciaturas que pudieran esto generarse en sus diferentes acepciones, como en el posgrado. Las instituciones de salud, entonces, y sus programas operativos son parte importante de la formación en ambos casos, tanto en las licenciaturas como en las especialidades. ¿Por qué? Porque evidentemente existe, y así hay que reconsiderarlo en el histórico, toda la formación de la educación médica nacieron de hecho en las instituciones de salud como una forma de atención a las necesidades que el país en relación a recursos humanos y específicamente la profesión médica se dan. Tenemos que reconocer que en el estado de arte de donde se desarrollan nuestros programas, dependiendo del número de años, dependiendo del tipo de programa, dependiendo de las condiciones que se den en un perfil definido en los programas y planes de estudio, de un 50 a 60% del total de los planes de estudio muchas veces se desarrollan en el seno de las instalaciones y de la organización y la coparticipación de facultades y de escuelas con las instituciones de salud. En el caso de las especialidades médicas, prácticamente el 100% de estas actividades son realizadas en las instalaciones del sistema de salud de nuestro país. Todos los programas operativos se operan a través de convenios de cooperación entre ambas instituciones, en algunos casos
funcionan como hospitales universitarios y tienen una connotación particular, un plus que pudiéramos decir, genera algunas expectativas que diferentes en relación al demás sistema de organización de otras funciones específicas en relación a la estructura de los planes y programas de estudio. ¿Qué es lo que tenemos como retos si lo viéramos en el contexto muy general entre ambas instituciones? Evidentemente es el integrar las actividades que son de docencia, investigación y de servicios de atención a la salud a la comunidad y que estos profesionales que se forman tengan las competencias y la calidad necesarias para cumplir con las demandas de atención y las expectativas de población. Salta aquí, como ven en este ejemplo, evidentemente ese modelo que hemos visto muchas veces en donde apostamos que las instituciones educativas y las instituciones de salud estamos inmersos y estamos perfectamente definidos dentro de un gana-gana de ida y vuelta en relación a la calidad de la atención médica, genera calidad de la educación médica y por supuesto esto atiende, y así se dice, así lo señalamos como un precepto, que todas las instituciones de salud ligadas a la enseñanza necesariamente tienen un nivel de calidad mejor o bien sustentado en los elementos que lo componen. Para ello, los tres pilares son la docencia, la investigación y la atención médica, que en el seno de las instituciones de salud le llamamos extensión de servicios a la comunidad, pero que en un contexto más amplio pudiera incluir este tipo de formación específicamente cuando hablamos de la formación de médicos. Parece y estamos de acuerdo que dentro de la diversidad en la estructuración de los planes y programas de estudio tomamos en consideración algo que son objetivos comunes o cuando menos bien identificados para poderlos operar de alguna manera y tomamos como referentes tanto para el diseño de las políticas de salud como a los programas de educación médica algunos elementos, y aquí están 9 de ellos, como es el perfil demográfico de nuestro país, la transición epidemiológica, las tendencias de la atención a la salud a nivel nacional y a nivel mundial, las tendencias de la educación médica ahora en un estado globalizado mucho más en relación con las perspectivas al futuro, en relación a la formación de médicos, magnitud del problema de salud, el impacto social, económico, cultural y ambiental, el marco legal y normativo que evidentemente es elemento que nos da solidez, nos da legalidad a que las funciones que se realizan estén perfectamente definidas, ¿no? La posibilidad de inserción laboral y, por supuesto, la viabilidad y factibilidad política y, desde luego, desde el punto de vista económico. Estos 9 elementos parecen ser, en mayor o menor medida, si no todos, algunos de ellos considerados cuando se estructuran estas políticas y los programas de educación superior. ¿Cuáles son los objetivos, si pudiéramos verlos en el marco de este estado de arte, diría yo, de combinar nuestros esfuerzos para tratar de hacer y dar respuesta a esas responsabilidades otorgadas dentro de un marco legal, dentro de la propia Carta Magna de nuestro país, con las partes operativas, normativas que los componen y los elementos que pudiéramos identificar para saber qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra competencia para poder atender este espacio que es evidentemente el fundamento de nuestra acción en relación a la estructuración de mejores ideas. Los objetivos del sistema de salud pudiéramos ahora definirlos en lo que hace un momento la doctora González de Cosío nos dio perfectamente definido a través del decreto que aprueba el Programa Sectorial de Salud para el 2013-2018 y algunas de estas específicamente acciones definidas como la consolidación de las acciones de prevención, el acceso a los servicios de salud de calidad, reducir los riesgos que afectan a la salud de la población en cualquier actividad de su vida, cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, asegurar la generación y el uso efectivo de esos recursos de salud otorgados y avanzar en la construcción de un sistema nacional de salud universal bajo la rectora de la Secretaría de Salud. Estos son los elementos, diríamos, que marcan los lineamientos hacia dónde nos encaminaríamos. Y esta aproximación que la ANFEM ha estado trabajando a través de su esfuerzo conjunto por tratar de estructurar, hoy por hoy la ANFEM reúne a las 3/4 partes del total de escuelas y facultades de este país, muchas de ellas acreditadas, algunas en proceso de acreditación y algunas más que seguramente en el futuro verán esto como una aspiración legítima para consolidar sus programas educativos de calidad. En ese sentido, pudiéramos ver que, leído entre líneas y no paritariamente una a una,
concordamos en que tendríamos que atender esos tres últimos elementos, que es lograr una mejoría sustancial y sostenida de la educación médica mexicana y a través de ello colaborar con el mejoramiento de calidad de vida de la atención médica que se brinda en el país y participar de alguna manera indirecta con los aspectos que se estructuran en quien hoy se delega por norma, por ley, de acuerdo a la legislación, la atención del bienestar de los niveles de la población mexicana a través de un sistema nacional de salud. Estos, diríamos, serían los elementos que nos vinculan, estrechan esa forma de relación ya definida y, por supuesto, dentro de este mismo esquema de reflexión daríamos como resultado que esta forma de trabajo nos llevaría necesariamente a que definamos que una educación médica debe de estar orientada a la formación de esos profesionales que son necesarios para el sector de los servicios públicos, privados, institucionales o del ejercicio libre de la profesión, o de estas personas que sean, además de que tengan las capacidades y competencias para el ejercicio de la profesión, tengan posibilidades en su propia formación de proyectarse no solamente en el entorno regional, nacional, sino con proyección a lo que hoy se llama clase mundial para insertarse en cualquier elemento en este efecto de globalización que hoy vivimos, ¿no? Los médicos, además, definimos, deben de ser capaces de desarrollar ese pensamiento lógico, razonamiento científico y sin escatimar algo que define perfectamente la profesión de nosotros y que es un compromiso en prácticamente el 100% de las declaraciones de los perfiles profesionales, de los programas y planes de estudio, de los que se han analizado en esta propuesta de un sistema educativo para la profesión médica a nivel nacional, que son los elementos de formación clínica y ética con una fortaleza al aspecto humanístico de la profesión. Esta forma de estructura, hasta donde hoy hago un espacio para poder definir, ha sido movida un poco por algunos aspectos que están ocurriendo en el mundo. Dentro de ellos no podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo. En algún momento en el desarrollo de nuestras funciones impacta y necesariamente tenemos que entrar a esa condición de normas, leyes, procesos y evidentemente tendencias para que nosotros tengamos no solamente los elementos para poder ser competitivos ante nuestra función específica y con mayor responsabilidad en nuestro país, en México, sino que también tengamos los elementos para proyectar a nosotros, a los nuestros, hacia los aspectos de una competitividad satisfactoria en esta economía globalizada. Desde hace varias décadas se ha iniciado un movimiento que nosotros conocemos y que le da respuesta en condiciones a no solamente la atención de tener los mejores elementos de infraestructura, de mejora en el aspecto científico, técnico y a la tendencia de cooperación e interrelación en un ámbito mundial, sino con la característica específica de dar respuesta a las necesidades de cada país, independientemente que son declaraciones que a través de la Organización Mundial de la Salud y la parte panamericana nos ha dado como parte de la organización, dar una tarea por atender y que tengamos que disponer de los elementos para planear y realizar algunas acciones orientadas para ese fin. Evidentemente la influencia de esta corriente nos da una condición y orienta que la formación de las facultades y escuelas de medicina nos vayamos un poco a obtener esas competencias necesarias para la inserción de nuestros egresados en un sistema de salud vigente en nuestro país en primera instancia y con posibilidades, insisto, de que esto pudiera repercutir y dar posibilidades a una inserción a nivel global. Esta situación ha motivado que la educación médica se haya ido transformando por varias instituciones públicas y privadas en el contexto amplio de un mosaico en todo el país y que cursan por diferentes grados de desarrollo y distintos perfiles profesionales. Los egresados, y es parte de la información que hemos tratado de estructurar a través de esta encuesta nacional de actualización de planes y programas de estudio por parte del ANFEM, demuestra que hay gran heterogeneidad y diferencias en su formación, lo cual nos da a nosotros los elementos para poder trabajar y abonar un poco más en ese terreno, para poder tener la información que permita tener también una retroalimentación sustentada, documentada y que dé, por supuesto, condiciones de estrategias y acciones que vayan en función de atender, sino esta debilidad, esta necesidad de poder tener esa disponibilidad de recursos en relación a nuestra función de nuestra tarea obligatoria.
¿Qué podemos concluir en relación a este contexto amplio? Evidentemente, la interacción de un sistema educativo de salud como el que se propone para poder obtener la suficiente información que nos dé los rumbos, los caminos específicos para estructurar nuestras acciones y estrategias, está íntimamente relacionado con el Sistema Nacional de Salud, y esto es indiscutible la relevancia que se le debe dar, porque implica necesariamente que la educación médica deba de ser planeada, organizada, diseñada, con una interacción participativa y conjunta para crear un nuevo paradigma que tal vez no sea el mejor en este momento, pero tendríamos que sentarnos en la mesa y tomar los acuerdos necesarios. Ya la doctora González de Cosío nos había presentado, y yo creo que tenemos la infraestructura y son los momentos en los que en el histórico de la evolución que se ha tenido en la sistematización de los procesos de enseñanza y de atención a la salud, donde podemos tener hoy una infraestructura sólida, fuerte, disponible, lo más importante, con una actitud y decisión de querer hacer las cosas para poder tomar estos elementos que nos permitan tener una identificación de nuestros objetivos y, por supuesto, alineamiento de nuestras intenciones. Es evidente que entre más estrecha sea esta relación, la eficiencia en la formación de médicos que nuestro país demanda serán los que tendrán mejores oportunidades para la inserción en cada uno de nuestros egresados. Uno de los temas que siempre han sido motivo de discusión y alternativas para tratar de mejorar tanto su estructura como los resultados y objetivos mismos del servicio social es cómo diseñar el mejor propósito para tener un servicio comunitario con una adecuada supervisión, con el fin de fortalecer ese sentido social que en particular queremos darle a la profesión médica. Las instituciones educativas, como una conclusión inmediata, es que debemos de continuar formando médicos competentes, de acuerdo con las políticas de salud vigentes, que atiendan las necesidades prioritarias de la población. Hay varias ideas que han surgido en relación a esta formación: la reivindicación del médico general, la orientación hacia un médico familiar, pero lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en qué tipo de perfil profesional requiere nuestro país para darle atención. Parece que estamos llegando a la intención de que la orientación debe de ser prioritaria en relación a la atención primaria de la salud, y en ese sentido el profesional que nosotros daremos. Concluiré dando, y perdonen ustedes la analogía, porque la descripción que aquí les doy estrictamente se basa en lo que se refiere a lo que es una familia funcional, y definiendo como tal a ella, la principal característica de una familia funcional es que promueve el desarrollo favorable para todos sus miembros, teniendo jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio. Además, es factible la equivocación y está permitido de forma de ello como un proceso natural de aprendizaje. Se basa en principios y valores sólidos, hay congruencia entre las acciones de sus actores, existe una comunicación fluida y de libertad de expresión, se da el reconocimiento mutuo a cada uno de los logros que se obtienen en relación con el trabajo, con la tarea, con la encomienda dada para el logro de sus objetivos, y los problemas, como pueden ocurrir siempre en una familia por mejor avenida que fuera, se discuten, pero lo más importante, se presentan soluciones. Una familia funcional evidentemente no es una familia perfecta, pero todos los miembros han aprendido a cumplir con cada una de sus responsabilidades. Este sería un colorario para dejarlo como una reflexión y ponernos en ese contexto. La conclusión en el amplio de esta presentación creo que es indispensable, y esta es una posición personal. Creo que estamos en el punto de poder definir, realinear, reorientar, presentar alternativas que están ya, de hecho, en el pensamiento de cada una de las partes, y lo que tenemos que buscar son las estrategias de cómo poder operarlas para poder lograr y tener mejores objetivos en condiciones de eficiencia y eficacia, que va desde el planteamiento filosófico, desde el planteamiento de la factibilidad, de la pertinencia, hasta desde el punto de vista económico, que son los elementos que son seguramente los que son muy puntuales para poder definir. Los atributos en relación a esta cooperación mutua, si le pudiéramos hablar a la definición de nuestras responsabilidades, es evidentemente que debe de ser indisoluble. La necesidad del uno y del otro es esencial para el logro de nuestros objetivos.
no solamente es necesaria, sino además pertinente en función de lo que hacemos, para lo que hacemos y en qué condiciones la realizamos. Tenemos propósitos comunes, de alguna forma los reconocemos, los identificamos, pero abonamos muchas veces de nuestra parte en cada una de las trincheras, y la conjunción de estos efectos inmediatos tal vez podríamos verlos en una forma diferente de trabajo y en un acercamiento que se da, de hecho, pero que pudiéramos nosotros abonar para hacerla más efectiva en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Estos compromisos profesionales que tienen que ver con la formación de médicos son el elemento nodal que nos debe de dar a nosotros las herramientas para poder discernir cuáles serían las necesidades más importantes de nuestro país para descansar finalmente en algo que le damos en el hoy, esa responsabilidad social. La responsabilidad social de cada una de las partes descansa necesariamente con esta estructura de cooperación mutua, de aceptación de responsabilidad compartida, en algo que nos debe de identificar y finalmente a quienes nos debemos, que es la propia sociedad, coincidencia total con nuestras intenciones, que es quienes esperan de nosotros el mejor servicio, tanto a los médicos que los formamos como la infraestructura en donde se desarrolla la formación de nuestros egresados y fundamentalmente cumplir con algo que genera necesariamente confianza, una actitud de la población hacia sus instituciones de respeto y, por supuesto, agradecimiento en relación a lo que ellos esperan en expectativa a una atención con calidad. Si logramos hacer esto, creo que en términos del alineamiento de los astros que hoy se da, porque existen las voluntades, las personas y las estructuras bien definidas para poderlo lograr, creo que habremos cumplido con algo que nos compromete ante todos, ante la propia sociedad y ante lo que implica para nosotros esta alta responsabilidad que la propia institución de nuestra forma de hacer las cosas nos llevaría al éxito que todos deseamos. Muchas gracias por su atención.